Muy buenos días, tardes a todos y a todas. El día de hoy estoy muy contento de que esté aquí conmigo el maestro Ricardo Ballesteros, quien es egresado de la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con una maestría en terapias de tercera generación por la Universidad de Valencia. Entonces, pues el día de hoy él nos va a estar platicando un poquito acerca de qué es el conductismo y pues nada, amigo. ¿Qué nos quisieras decir así como introducción? Pues bueno, para comenzar, respecto a qué es el conductismo, pues es una filosofía de la ciencia. También les quisiera comentar que me dedico más que nada al área clínica, por lo tanto también mucho de las referencias que voy a dar acerca de esto y de las aplicaciones de esto van a ir en tono de eso, ¿no? De la clínica, porque pues es lo que, la aplicación que mayoritariamente le doy, y pues eso. Entonces, pues nada, entonces, justo el conductismo es una filosofía de la ciencia, ¿no? Y entonces es una serie de ideas, es una serie de presuposiciones que nos van a ayudar a entender. em, qué es lo que entendemos, qué es lo que estudiamos y cómo lo entendemos y cómo es que lo estudiamos. Entonces, eso, o sea, ahorita vamos a entrar como a detalle cuáles son estas presuposiciones y hablar de cada una, pero a grosso modo, ¿no? Pues eso es lo que es el conductismo, ¿no? Bueno, ahí un tema que ya tenía como yo pensando, ¿no? Que me llamaba mucho la atención, es que un elemento que yo les he repetido como muchas veces es que justamente la psicología es una ciencia de la conducta o es la ciencia de la conducta, ¿no? Aquella que describe, controla, predice, pues la conducta. Justamente, pues el conductismo va sobre ese fundamento. Pero algo que me llamó mucho la atención cuando empecé a estudiar conductismo fue que para ellos, o mejor dicho, para Skinner incluso, pues la psicología era más una ciencia natural, ¿no? Y esto tenía que ver con sobre todo cómo entienden el concepto de conducta. No Ya. sé si nos pudieras tú platicar ahí un poco sobre cómo se relaciona entonces la conducta con el tema de la psicología. Va, entonces, nada más para aclarar algo antes de entrar en materia con eso. Ujú. Desgraciadamente la psicología no es una ciencia unificada. Eso que tú dices de que la psicología es una ciencia natural es como debería de ser, ¿no? En teoría. O bueno, esa es mi postura, que es como debería de ser. Es una ciencia natural que debería estudiar el comportamiento o las conductas. De acuerdo con eso, ¿no? Y pues me gustaría que los alumnos que puedan ver esto pudieran como abrirse a la idea y adoptar esta postura, pero que lo revisen el día de hoy. Entonces, con esto en mente, también hay varias posturas respecto al conductismo. Lo que voy a hablar el día de hoy es respecto al conductismo radical, ¿ok? Y se llama conductismo radical porque vuelve a la raíz y volviendo a la raíz nos referimos a volver a Skinner, ¿no? Retomamos a Skinner y entonces desde esta postura radical, la conducta sería entonces la interacción del organismo con el medio ambiente y también la interacción que el medio ambiente genera con el organismo, ¿ok? Entonces, eso es un gran cambio de paradigma, ¿no? ¿Por qué? Porque normalmente lo que nos enseñaron en la escuela es conducta es correr, brincar, saltar, cosas observables, ¿no? ¿Y qué hacen los humanos? Esa es otra cosa, ¿no? Que normalmente nos explica. Entonces, vámonos desmenuzando por partes. Número uno, la conducta es una interacción del organismo, ¿no? De todo lo que dije, ¿no? Entonces, una interacción del organismo. Ojo, que dije organismo, ni siquiera humanos, ¿cierto? Entonces, organismo pueden ser humanos, sí, pero organismo también puede ser el hígado,
también puede ser el mar, también puede ser la luna, también puede ser una jirafa, también pueden ser las plantas, ¿ok? Entonces, en ese sentido, ¿no? Em, tomamos que todos los organismos existentes funcionan bajo las mismas leyes del aprendizaje, ¿no? Funcionamos bajo las mismas leyes del aprendizaje. Obviamente que si hablamos de distintos tipos de organismos, pues cada uno tendrá sus particularidades biológicas o fisiológicas, ¿no? Por ejemplo, pues es obvio que no volamos en comparación con las abejas o con los colibríes, pero así como las abejas o los colibríes aprenden, los humanos también, las plantas también, las bacterias también, y así como los humanos se comportan y tienen conducta, pues el mar también, las plantas también, las jirafas también, ¿no? Y el hígado también, y las células también. Entonces, esa sería como la primera parte de la frase, ¿no? La conducta sería la interacción de los organismos con el ambiente. Y entonces, ¿el ambiente qué es? ¿A qué nos referimos con el ambiente? El ambiente pueden ser otros organismos, en este caso pueden ser todo lo que dije anteriormente, el mar, las jirafas, etcétera, etcétera, otras personas, pero también pueden ser el aire, también puede ser la tierra, también puede ser etc, 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 ¿no? Todo lo que está en el ambiente. Y también la interacción que este ambiente le devuelve. Es decir, que también es bidireccional, ¿no? O sea, también lo que el ambiente devuelve, porque no es únicamente lo que yo hago, sino también la relación funcional que ocurre con lo que yo hago y el impacto que esto genera, e incluso lo que esto me devuelve a mí, ¿no? Por decir un ejemplo, es si yo hablo contigo, no es solamente yo hablar contigo, sino es como tú me devuelves algo de esto que yo hablo y cómo yo interpreto o respondo frente a eso que tú me devuelves a mí. Muy bien, muy bien, Richie. En este caso, un tema, tú lo mencionas, ¿no? Pues el cuerpo puede ser parte del ambiente, ¿no? Los órganos, como lo que nosotros tenemos. Pero un tema con el conductismo que luego a muchos nos hace ruido cuando la primera vez que nos acercamos sobre todo a este conductismo radical, es justamente que la mente no existe. Ok, Y esa era otra de las preguntas que te quería hacer, porque pues no es que mi mente se relacione con el ambiente, no es como que yo esté encapsulado dentro de mi cabeza y entonces está sucediendo como esto. Y esa es precisamente como una de las distinciones que se hace con la TCC, ¿no? Y con el psicoanálisis, por ejemplo, que serían tal vez pues dos de los eh, corrientes terapéuticas más importantes que tenemos pues desde sí. hace ya muchas décadas, ¿no? Entonces, si bien, por ejemplo, la TCC sí retoma, la terapia cognitivo-conductual, sí retoma elementos conductuales, tiene también esta otra parte cognitiva que las terapias de tercera generación, o en este caso el conductismo radical, rechazan. En este caso, ¿serían materialistas o cómo la identificarías tú? Ok, aquí te va. La cuestión de que la mente no existe y luego genera mucho ruido, ¿no? Ya hay personas ahorita escuchando esto rasgándose las vestiduras porque, a ver, pues si yo me metí a esta carrera y me dedico a la salud mental, entonces me estás diciendo que mi carrera no existe, ¿no? Respuesta corta, sí. Respuesta larga, te voy a explicar por qué no. Este, eh, la mente no existe, entendiendo mente como algo interno que, que dirige la conducta humana, ¿no? Como la película de Intensamente, ¿no? Vayámonos al ejemplo más popular, ¿cierto? Como
un centro de mando, un centro de control que es interno al ser humano, ¿no? Y que esto está dirigiendo lo que ocurre, ¿no? A ver, es que más bien hablando en que hay una parte externa e interna, vamos a dejarlo así, em, hay conductas que no son visibles y a eso le llamaremos conductas privadas. Pero hay que entender esto, que estas conductas privadas no tienen una naturaleza distinta. Es decir, lo siguiente, ¿no? O sea, cuando yo estoy pensando, lo único que estoy haciendo es hablar en voz baja. Por ejemplo, yo podría decir, ¿qué va a hacer mi mamá de comer? Eso que acabo de decir, lo puedo decir sin voz alta. Ahí va, lo voy a hacer una, dos, tres. Eso, eso que acabo de hacer es hablar o pensar. Es exactamente la misma conducta, solo que sin voz, ¿cierto? Y entonces que yo no pueda observar a simple vista esa conducta, ojo, porque no la puedo observar a simple vista, porque por ejemplo, cuando yo dije, ¿qué va a hacer mi mamá de comer hoy? Tú me observaste, ¿cierto? Pero cuando hice esto, no me viste a simple vista que estaba pensando, ¿no? Pensando. No porque no me hayas visto a simple vista quiere decir que entonces esto que yo pensé es de una naturaleza distinta a cuando lo hablé. Simplemente que lo hice en voz baja. Entonces, esta distinción del cuerpo por un lado y la mente por otro lado se borra desde esta perspectiva del conductismo radical, en términos de decir, cualquier conducta que es privada es de la misma naturaleza que una conducta que no es privada. ¿Por qué? Porque al final de cuentas obedece las mismas leyes del aprendizaje. Entonces, sentir tristeza obedece las mismas leyes del aprendizaje. O sea, ¿te puedo condicionar sentir tristeza? Sí. Igual que te puedo condicionar aprender, a aplaudir. Te puedo enseñar a chiflar de la misma manera en la que te puedo enseñar a hacer multiplicaciones mentales. Te puedo enseñar a llorar visiblemente de la misma manera en que te puedo enseñar a pensar en el suicidio. Es exactamente el mismo proceso por el cual aprendemos a emitir o dejar de emitir ciertas conductas, ya sea privadas u observables, ¿no? Entonces, esta visión del cuerpo y de la mente como algo separado es totalmente inútil y es justo lo que nos ha llevado a empantanarnos como una ciencia y que la ciencia de la psicología haya tomado unos rumbos místicos, ¿no? Unos rumbos sin sentido, ¿no? Unos rumbos, pues hasta fraudulentos, ¿no? De esto de pensar que hay algo dentro de nosotros que es místico. Ojo, que esto no quiere decir que esto no sea complejo, ¿no? Claro que es complejo, porque es complejo, por ejemplo, darnos cuenta de cómo está operando un pensamiento suicida. O sea, claro, es complejo, pero que sea complejo y difícil de observar, ¿no? No quiere decir que obedezca a una naturaleza diferente, ¿no? Entonces, el conductismo radical es una postura materialista, materialista en el sentido en el que afirma que no existe algo fuera de la misma materia que nos compone. Es decir, y justo vuelvo al mismo punto del organismo. No se necesita, fíjate, tan no existe la mente y la mente no está en el cerebro, que no se necesita un cerebro para emitir un comportamiento o emitir una conducta. Por ejemplo, em, los girasoles, ¿no? Que voltean hacia el sol para hacer el proceso de fotosíntesis y tal.
Pues los girasoles no tienen cerebro y no tienen mente. Y sin embargo, eso es un comportamiento y es una conducta, porque es una interacción de un organismo con el ambiente, ¿cierto? O por ejemplo, el mar tiene mente, pues no tiene mente, pero cuando la luna tiene ciertas interacciones, pues se mueve dependiendo de los ciclos lunares, ¿no? Entonces, los organismos en interacción con el medio ambiente se comportan de la misma forma, ¿no? Los seres humanos no tenemos mente. ¿Cierto? No hay algo interno que sea extraño, que sea de otra naturaleza. Claro que sí hay algo interno, ¿no? Pues hay cosas adentro, ¿cierto? Pero esas cosas no son más que otras cosas, ¿cierto? Y volvemos a lo mismo. Están adentro, pero están adentro en función de qué, ¿no? O sea, porque por ejemplo, mi cerebro está adentro, pero adentro comparado de que de mi mano, o sea, de que, porque mi mano también está adentro, ¿no? O sea, ¿qué es adentro y qué es afuera, ¿no? Y entonces esta idea de adentro y afuera luego nos revuelve a nosotros como psicólogos, ¿no? Nos complejiza más la tarea de lo que ya de por sí es de complejo, ¿no? Bueno, y en este caso mencionaste por ahí varias cosas que me parecieron muy interesantes. La primera, pues que las emociones están condicionadas, ¿no? O lo Sí, que nosotros llamamos emociones, en este caso, pues estarían condicionadas. ok. La otra cosa. Ya les había yo comentado en clase justamente que el concepto de mente es heredero del concepto de psique y del concepto de alma, ¿no? O sea, por eso es tan problemático para establecer a la psicología como una ciencia. Pero pues si decimos, ¿no? Coloquialmente que la psicología es la ciencia, vaya, pues incluso nos catalogan a veces dentro de las ciencias de la salud por la parte de los diagnósticos, de los trastornos mentales. Si no estamos hablando ya de la mente, si ya abandonamos la cuestión de la mente, ¿dónde quedan entonces los trastornos mentales? Híjole, no, hombre. Entonces, fíjate, esto lo decía el doctor Emilio Rives, ¿no? Los psicólogos trabajan en la salud, que ni siquiera es salud, y en la salud mental, que ni siquiera es mental, ¿no? O sea, entonces en nada, ¿no? O sea, no hacemos nada. Esa es la verdad, no estamos haciendo nada, estamos jugando a quién sabe qué, ¿no? Entonces, ¿qué sí hacemos, no? O sea, ¿cuál sería de verdad nuestro campo? Bueno, pues mira, el análisis funcional de la conducta lo que propone es esto, ¿no? Y justo el análisis funcional de la conducta es la utilización del conductismo para describir, predecir y modificar la conducta. Entonces, ¿qué es lo que se propone a partir de esto? ¿No? Se propone justo eh, no, no hacer un diagnóstico de salud mental o un diagnóstico de trastorno mental, ¿ok? Y aquí vamos a hablar de una cosa. ¿Existen las enfermedades sí o no? Ahí va. ¿Existen las enfermedades sí? Porque desde el modelo biomédico se analizan los distintos sistemas. Por ejemplo, existe el sistema reproductorio, el sistema digestivo, el sistema tal y, ¿no? Óseo, el sistema etc, etc, etc. Y entonces en el sistema del modelo biomédico se busca cómo hay un agente externo que entra a esos sistemas y los hace tener una mala función o una función anormal de esos sistemas. O bien, ya sea que haya un agente interno, digámoslo, por ejemplo, en el ADN, o sí, un agente que esté haciendo que funcione de una manera anormal este sistema, ¿cierto? El problema es que cuando pasamos al tema de lo mental, ¿no? Que sería el área de la psiquiatría, ahí es donde está complejo. ¿Por qué? Porque si tú ves el DSM, ¿no? Que es el justamente el cómo se diagnostican los trastornos mentales, te das cuenta que no hay hasta hoy en día una
forma de darme cuenta de que alguien tenga una enfermedad mental por un agente externo que ingrese al cuerpo y lo haga funcionar de una manera anómala o diferente a lo normal, ¿no? Que ese es otro término que ya podríamos tener una discusión de una hora nada más de eso, ¿no? Pero no hay un agente externo. Y no ha habido todavía algo que digan, ah, sí, es que ya encontramos la depresión, es este bicho que está aquí, ¿no? Si tú vas, por ejemplo, para que te diagnostiquen de COVID, pues te meten un cotonete, ¿no? Y te dicen, ah, sí, mira, ya se descubrió que efectivamente, pues está el virus adentro de. Si tú vas a que te diagnostiquen de cáncer, pues igual y te hacen como una biopsia y te dicen, sí, mira, aquí está el cáncer adentro de. Pero si tú vas a que te diagnostiquen de depresión, no van a encontrar la depresión adentro de ti. Lo que van a hacer es que van a utilizar el DSM, que ojo aquí, el DSM no es un libro de psicología y eso es bien importante diferenciar. Es un libro biomédico, es un libro de psiquiatría. Pero curiosamente, este, viene aquí, ¿no? En este libro, que la depresión se puede diagnosticar por una serie de ¿qué? De comportamientos, ¿sí? Entonces, comportamientos como que, ah, pues es que mira, Diego no se para a bañarse, en una semana. Diego está deprimido, presenta un estado de ánimo bajo 5 días seguidos, no sé, o lleva 6 meses con un estado de ánimo. Al final de cuentas, Diego, todas esas son descripciones de comportamientos, ¿cierto? Y entonces, no hay algo interno que te hizo entrar en el diagnóstico, más bien son una serie de comportamientos que han sido etiquetados de esa manera. Entonces, no es que la depresión exista, no está en ningún lado la depresión, más bien son una serie de comportamientos que te hicieron encajar en ese diagnóstico. Entonces, yo me pregunto, si una serie de comportamientos te hizo entrar en ese diagnóstico, ¿cuál será la solución? Pues entonces, creo yo que la respuesta más lógica será que la persona deje de comportarse así o que aprenda a comportarse de una manera distinta. Claro, lo estoy diciendo muy fácil, ¿no? Pero, ¿qué implicaciones tiene esto ya en la práctica, no? Pues entonces que, Diego, tú no necesitas saber que tienes depresión. El enfoque es que te has venido comportando así. El análisis funcional de la conducta nos ayudaría no tanto a saber si tienes o no depresión, sino más bien saber por qué, o cómo fue que tú aprendiste a comportarte de esta forma, ¿cierto? ¿Cómo fue que aprendiste a no bañarte en una semana? ¿Cómo fue que aprendiste a tener este estado de ánimo bajo? Porque te fue condicionado, lo aprendiste. Así como aprendiste a chiflar, como aprendiste a multiplicar, aprendiste a comportarte de esta forma por una serie de situaciones que te ocurrieron en tu vida que son totalmente explicables. Y entonces lo que el psicólogo analista funcional de la conducta tiene que hacer va a ser encontrar estos eventos en tu vida que te hicieron aprender estas cosas y entonces intentar acomodar las contingencias para que en el presente puedas reaprender a ya no comportarte así. ¿Es eso fácil? No necesariamente, es un proceso complejo, pero es un proceso objetivo. Y entonces ya estamos hablando de algo, ¿no? Ya no estamos hablando del niño interior, ya no estamos hablando del inconsciente, ya no estamos hablando de. Es que es una, es una explicación como hasta tonta, ¿no? Que yo vaya al psicólogo o al psiquiatra y que me quede ahí una hora hablando y que me digan, tú tienes depresión. Pues es que, o sea, yo lo puedo poner en Google ahorita, ¿no? Y decir, mira, no me he parado de la cama, me siento así, y Google me va a decir que tengo depresión, ¿no? Entonces, ¿de qué servimos nosotros o para qué estamos, ¿no? Si al final de cuentas, esta solamente es una etiqueta descriptiva y este justamente es uno de los pilares del conductismo, una aproximación antidescriptivista, ¿no? No damos descripciones nosotros. Yo no te digo tienes depresión, sino más bien te doy explicaciones funcionales de decir, Diego, tú te comportas así por esto.
¿no? Porque has tenido esta serie de aprendizajes y comportarte así te ha funcionado así para esto y esto y esto y esto y esto y esto y esto. Evidencia uno, dos y tres y te pasó esto así, te pasó esto así y tales eventos y realmente es algo que hago con mis pacientes, ¿no? Les digo, o sea, evidencia uno, dos y tres de que tal y tal y tal, en tal evento de tu vida, tal evento de tu vida, tal evento de tu vida, todo esto ha reforzado que tú te termines comportando de esta forma y hayas aprendido a actuar así, ¿cierto? ¿Cómo ves esto? Está, como tú dices, ¿no? Pues suena fácil, pero la verdad es que es bastante, bastante complejo, ¿no? Al final de cuentas. Eh, pues nada, Richie, me parece como muy importante lo que estás mencionando. Creo yo que hemos como hablado de puntos como muy relevantes. La primera porque se trata en este caso de una perspectiva materialista de por qué no podemos hablar de un concepto de mente y de cómo justamente no cabe el concepto de trastorno mental dentro de el conductismo. ¿Hay algo más que consideres importante para nosotros que apenas estamos empezando con este tema? Ok, bueno, otra cosa es, hay algo llamado el emergentismo, que lo voy a intentar explicar como muy fácil, que yo creo que es como la idea más complicada del conductismo, que es no recurrir a otros niveles de análisis, ¿ok? Entonces, a ver, la psicología tiene una forma de analizar a los fenómenos. Ojo, que yo no estoy desacreditando aquí a la medicina, ¿no? La medicina está perfecto, pero para problemas médicos, ¿no? O sea, que son biológicos, ¿cierto? La psicología está perfecta, pero ¿para qué? Para problemas conductuales, para abordar problemáticas conductuales, ¿no? No solo abordar, sino para analizar cosas conductualmente, ¿no? Entonces, ¿cuál es la metodología del conductismo? Justamente el análisis funcional de la conducta, ¿no? Esto de establecer relaciones funcionales de cómo es que alguien aprendió a comportarse o cualquier organismo aprendió a comportarse de cierta forma, ¿no? Entonces, dicho eso, ¿no? Este, luego veo o vemos que las formaciones de psicología están llenas de cosas que en el intento de querer explicar los eventos psicológicos recurrimos mucho a otras cosas, ¿no? Por ejemplo, y pues ustedes, o sea, bueno, ustedes que son estudiantes podrán verlo, ¿no? ¿Cuántas cosas neuro dentro de la carrera de psicología? O sea, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué recurrir a eso, no? Ojo, entiendo la importancia de trabajar interdisciplinariamente, ¿no? Y que de los psicólogos tengamos como cierta idea de cómo funcionan otras disciplinas, eso es válido, sí. O por ejemplo, las ciencias sociales, ¿no? También entiendo su validez y cómo los psicólogos tienen que trabajar interdisciplinariamente, sí. Este, eso es valioso, sí, es válido también. Pero que no se nos olvide que lo que hace ciencia a la psicología justamente es el conductismo. Y entonces que se supone que lo que somos expertos los psicólogos es en comportamiento, este, por encima de cualquier otra cosa, ¿no? Entonces, pareciera, Diego, que el psicólogo entre más bueno es, menos psicólogo es. O sea, entonces pareciera que el psicólogo entre más estudios tiene, más neuro se hace. O entre más estudios tiene, más industrial se hace y ser industrial es ser administrativo, ¿no? Es saber hacer Excel, es saber hacer nóminas, es saber hacer, o el psicólogo entre más bueno es, más social es, ¿no? Y entonces entre más social es sabe más de antropología, más de sociología, pero menos de psicología, o sea, incluso el clínico, ¿no? Entre más bueno es, más sabe de medicina, más sabe de neuro, pero menos de psicología, ¿no? Entonces, pareciera que los mismos psicólogos somos los que tenemos fobia a la psicología, ¿no? Entonces, justamente, ¿qué es esto de la psicología? ¿Qué es ser psicólogo realmente, ¿no? Y entonces, es esto
del análisis funcional de la conducta, de explicar a través de los principios del aprendizaje el por qué un organismo se comporta como se comporta. Ojo que yo no estoy peleado con ser interdisciplinario y que el psicólogo se pueda integrar en otros equipos o incluso cambiarse hacia otras disciplinas o migrar hacia otras carreras. Es totalmente válido. Pero que no olvidemos que los psicólogos somos psicólogos, ¿no? Y que los psicólogos deberíamos de ser expertos y de aportar psicología en todo lo que estamos haciendo, ¿no? Y entonces, y ojo, o sea, también quiero dejar esto bien claro porque pudiera parecer que yo diciendo esto muy experto y con mucha autoridad moral, no, justamente les comparto que yo caí en cuenta en esto hace 3 o 4 meses y se lo compartía con Diego que pareciera que justo cuando salí de la carrera esta desesperación por querer ser cualquier cosa menos psicólogo, porque pareciera que ser psicólogo es ser nada, porque desgraciadamente hemos sido los propios psicólogos los que hemos olvidado lo que significa ser psicólogo, ¿no? Y entonces justo darle relevancia, seriedad, importancia a lo que ser psicólogo es darle este peso a no, a primero dominar nuestra forma de analizar y de abordar los problemas que nos plantea la propia psicología, ¿no? Y no querer, sí, o sea, podemos saber de biología, podemos saber de neuro, podemos saber de sociología, antropología, pero saber que esas cosas son auxiliares, que podemos migrar hacia allá si lo queremos y lo deseamos, pero ¿qué es lo psicológico? Y entonces que desgraciadamente pues hay una crisis en la educación, hay una crisis en la salud, hay una crisis en la misma psicología, porque los mismos psicólogos hemos olvidado qué es lo psicológico, ¿no? E incluso yo siempre les digo esto a los alumnos, o sea, pregúntenle a sus maestros qué es lo psicológico y tú verás que te van a dar respuestas diferentes todos, ¿no? Y qué grave es esto, ¿cierto? Entonces, creo que es una muy buena pregunta y o sea, yo se las regalo hoy, ¿no? Para que no se la tengan que hacer como yo 15 años después, ¿no? O sea, porque creo que es importante que ustedes que están comenzando empiecen a hacerse estas preguntas, ¿qué es lo psicológico? Y no porque estoy dentro de la facultad de psicología, asumir que todo lo que me están enseñando aquí entonces es psicológico. Pregúntense, ¿no? ¿Qué es psicológico? Y cuál es mi herramienta como psicólogo, ¿cierto? Y pues eso, ¿no? Es esa la idea de el emergentismo, ¿no? No querer recurrir a otras unidades de análisis. ¿Cómo ves? Híjole, Richie, me parece una, muy potente reflexión la tuya. Porque pues justamente, ¿no? O sea, hacia una vez que egresas, pues hacia dónde caminas, con quién te acercas. O realmente, si durante tus 4 años, 4 años y medio, 5 años que estuviste en la facultad, ¿qué aprendiste, no? ¿Aprendiste a ser psicólogo? Me parece a mí que es una pregunta muy, muy fuerte. Pero bueno, Richie, te agradezco mucho tu tiempo. La verdad es que me parece una reflexión muy importante la tuya y pues sobre todo para las personas que estén viendo este video, pues me parece que van a tener al menos un panorama general, ¿no? De lo que es el conductismo. Entonces, pues te agradezco mucho que nos hayas prestado tu tiempo y pues nada, ¿quisieras decir algo más? No, pues también quisiera abrirles las puertas porque pues yo hago grupos de estudio, ¿no? Porque también justo hago estas preguntas, ¿no? Pero imagínate, ¿no? Ya los dejé con todas las preguntas abiertas, ya ni modo, háganle como quieran, ¿no? Este, hago grupos de estudio, actualmente son de aportación voluntaria, o sea, puede venir quien quiera aportar lo que quiera o lo que puedas económicamente justo porque yo he estado aprendiendo estas cosas y me parece muy relevante compartirlas, estudiarlas, repasarlas. Y si alguien se quedó con duda, pues que venga, ¿no? Que asista. Es totalmente abierto. Yo recibo alumnos a partir de séptimo grado de la carrera. Tengo entendido que esto es para chicos de tercero, ¿no? De primero.
De primero, perfecto. Entonces, que sigan formándose, lean, estudien, pero si me quieren mandar un inbox, si quieren empezar a estudiar esto, pues adelante, también estoy abierto a que vengan desde primero. Creo que me hubiera servido más aprender esto de primero que ahorita, ¿no? Este, y número uno, lo más importante es fórmense por su cuenta, duden de todo lo que les enseñen, incluso de lo que les acabo de decir yo. Si quieren empezar por algo, les recomiendo empezar a consumir este, por redes sociales, ¿no? Como que es la forma más amigable de empezar a consumir acerca de esto, análisis funcional de la conducta, conductismo. Puedes empezar a acercarte a TikTokers, a perfiles de Facebook, memes. No vas a entender 99%, así me pasó a mí, pero poco a poco vas a ir entendiéndole, ¿no? También, si quieren lectura, análisis funcional de la conducta, teoría y aplicaciones de Raimundo González Terrazas y Mauro Colombo. Es un libro, introductorio sencillo, aún así es complejo. Es el que yo utilizo para hacer estos grupos de estudio. Podemos empezar también por ciertos artículos, ¿no? Como el muy famoso de qué es conducta. Este es uno muy sencillo, digerible de leer. Me pueden preguntar por inbox, por Instagram, estoy como Ricardo Ballesteros, psicoterapeuta, así como se escucha. Y acérquense, ¿no? Y sobre todo, pues, pregúntense ustedes. Pregúntenle a sus maestros, no tomen todo por cierto. Yo creo que ese es como el mayor consejo que les puedo dar. Y fórmense por su cuenta, ¿no? Y consuman mucho contenido por su parte, ¿no? Porque esa es como la mejor forma de ir discriminando lo que me sirve y no de todo esto, ¿no? Entonces, eso es lo importante. Y cualquier cosa, si me quieren preguntar, acérquense y les puedo facilitar como contenido de muchos niveles, ¿no? Ya sea muy sencillo o más complejo, pero adelante, ¿no? O sea, no se queden con la duda. Entonces, pues eso. Bueno, Richie, muchas gracias. Hasta otra. Gracias.